Hoy vamos a hablar de Michael Jackson. Y no estamos en un especial de música ochentera. Este Michael Jackson no bailaba el moonwalk, pero sí hizo bailar a miles de cerveceros en todo el mundo. Un periodista inglés que viajó con una libreta en la mano para rescatar estilos, contar historias y hacer que la cerveza dejara de ser esa bebida de la esquina para convertirse en un viaje cultural. Bienvenidos a Donde Viven los Monstruos, donde las historias se sirven frescas y con 2 dedos de espuma. My name really is Michael Jackson, but I don't sing and I don't drink Pepsi. I drink beer. That's what I do for a living. I travel the world sampling beers and writing about the ones that I've enjoyed. It's a tough job, but somebody's got to do it. Michael Jackson nació en 1942 en Leeds, Inglaterra. Desde chico tuvo 2 pasiones, escribir y viajar, y probablemente una tercera, que era probar lo que le pusieran en un vaso. Comenzó como periodista de viajes y gastronomía y se dio cuenta de algo. El vino tenía guías, críticos, un lenguaje casi poético, y la cerveza, con toda su historia, apenas recibía un par de líneas en la prensa. En los años 70, la industria cervecera británica estaba en manos de gigantes industriales y muchos estilos tradicionales se estaban perdiendo. Ahí es cuando Michael dice: "Ya basta, alguien tiene que contar esta historia". Y por supuesto, lo hizo con una pinta al lado. En 1977, lanza The World Guide to Beer, un libro que fue como abrir un atlas, pero en vez de países, te mostraba estilos de cerveza, desde las suaves pilsener checas hasta las potentes Imperial Stout rusas. Por primera vez, alguien organizaba la cerveza en un mapa cultural y sensorial. Lo que hoy damos por sentado, que existe la IPA, la Porter, la Witbier, en ese entonces era terreno desconocido para la mayoría. Su trabajo inspiró a cerveceros artesanales a rescatar recetas casi extintas, y en Bélgica lo trataron como si fuera un santo patrono del mosto lupulado. Jackson no se quedó en la teoría, salió a cazar cervezas, literalmente. Viajó a más de 60 países buscando estilos únicos y lo vimos en televisión en una serie llamada The Beer Hunter. Ahí estaba, en un monasterio belga, en un bar perdido en Alemania o probando cervezas en pueblos que no aparecían en los mapas. No solo hablaba de lo que bebía, hablaba de quién lo hacía, por qué lo hacía y cómo esa cerveza formaba parte de la vida de la gente. Una vez le sirvieron una botella de más de 30 años cubierta de polvo. La olió y dijo: "Es como entrar en una biblioteca antigua después de la lluvia". ¿Quién dice eso de una cerveza? Solo un poeta con sed. Please welcome Michael Jackson. Y si algo diferenciaba a Michael Jackson del resto, era su forma de escribir sobre cerveza. No se limitaba a decir es amarga o es dulce, te transportaba. Un vaso de ale podía convertirse en un paseo bajo el sol de la campiña inglesa, con el aroma del pan recién horneado flotando en el aire. Una Guinness belga no era solo ácida, era la sinfonía salvaje de la naturaleza embotellada. Su prosa era una mezcla de guía de viajes, diario íntimo y poesía burbujeante. Leía como si estuviera sentado con él en un pub, y cada sorbo fuera un capítulo más de una novela sin final. Esa habilidad hizo que beber cerveza, con Michael como narrador, fuera tan emocionante como abrir un libro nuevo. El periodista inglés falleció en el 2007, pero dejó un barril lleno de legado. Gracias a él, hoy hablamos de estilos, de aromas, de retrogusto, y no solo de rubia, negra, con calafate. Sus libros y programas hicieron que la cerveza artesanal encontrara un lenguaje propio y que cada pinta viniera con una historia detrás. Incluso existe un premio en su honor, el Michael Jackson Beer Journalism Award, para quienes cuentan la cerveza con pasión y rigor. Así que cada vez que lees una nota de cata que menciona chocolate, caramelo o frutas tropicales, ahí está un poco de Michael. Para cerrar, vamos a probar con la imaginación 3 cervezas descritas al puro estilo Michael Jackson. Un alambic belga es como abrir la puerta de un granero flamenco. Huele a manzanas verdes, heno y madera vieja, salvaje, ácida y con carácter. O una Imperial Stout, negra como una noche sin luna en San Petersburgo.
espesa, cálida y con ese abrazo alcohólico que te dice tranquilo, todo va a estar bien. También puede ser una English Bitter, que es un paseo otoñal por Yorkshire, suave, con un toque amargo elegante y un final que te hace pedir otra sin darte cuenta. Michael Jackson nos enseñó que la cerveza no es solo para calmar la sed, es historia, es cultura y es comunidad. Así que la próxima vez que te sirvas una pinta, hazlo con curiosidad y respeto, y si es posible, con una buena historia para acompañarla. Yo me despido, pero no sin antes levantar mi vaso por el cazador de cervezas. Recuerden beber con moderación, ejercitarse y apoyar a su cervecero local. Muchos saludos y nos vemos en el próximo capítulo.